Hay hombres que nacen con todo lo necesario para cambiar su vida. Y la desperdician. No porque sean débiles. No porque les falte inteligencia. Sino porque nadie les dijo la verdad a tiempo. Y la verdad es esta: el mayor enemigo de un hombre capaz no vive afuera. No tiene rostro. No tiene nombre. No llega de noche a robarle el sueño. Está dentro. Ha estado dentro siempre. Y lleva años trabajando en silencio, con una paciencia que asusta, destruyendo exactamente lo que ese hombre ha construido con tanto esfuerzo. Escucha esto con atención, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es motivación barata. No es una lista de consejos que ya conoces y que nunca has aplicado. Es algo más incómodo que eso. Es el espejo que nadie se atreve a ponerte enfrente. Y si en algún momento mientras escuchas sientes que esto habla directamente de ti, es porque lo hace. Exactamente de ti. Hay un patrón. Un patrón que se repite con una precisión casi mecánica en la vida de los hombres con mayor potencial. No en los mediocres. No en quienes nunca intentaron nada. En los que sí intentaron. En los que sí tienen visión. En los que sí arden por dentro con algo que no saben exactamente cómo nombrar, pero que saben que está ahí. Ese patrón tiene un nombre, aunque rara vez se pronuncia con claridad. Se llama autosabotaje. Y no funciona como la mayoría cree. No es la procrastinación obvia. No es el miedo paralizante que te impide salir de la cama. Es algo mucho más sofisticado. Mucho más traicionero. Porque se disfraza de virtud. Se disfraza de perfeccionismo, de prudencia, de humildad, de responsabilidad. Y por eso es tan difícil de ver. Porque cuando el error lleva el disfraz del bien, no hay alarma que suene. Y el hombre sigue caminando hacia el precipicio convencido de que está haciendo lo correcto. Eso es lo que nadie te advierte. Ese es el error que destruye a los hombres capaces. Y hoy vamos a mirarlo directamente a los ojos. Piensa en este momento en tu propia vida. No en abstracto. En concreto. Hay algo que quieres. Algo que llevas meses, tal vez años, queriendo. Un proyecto. Una decisión. Un cambio. Un salto. Algo que en los momentos de silencio, cuando el ruido del mundo baja y te quedas solo con tus pensamientos, aparece. Siempre aparece. Y sabes exactamente de qué se trata. Lo sabes porque lo has pensado cientos de veces. Lo has planeado. Lo has visualizado. Lo has analizado desde todos los ángulos posibles. Tienes claridad sobre lo que necesitas hacer. Y sin embargo no lo has hecho. ¿Por qué? No te respondas rápido. No des la respuesta cómoda. No digas el tiempo, el dinero, las circunstancias. Esas son las respuestas que nos damos cuando no queremos ver lo que realmente está pasando. La pregunta verdadera no es que te lo está impidiendo por fuera. La pregunta verdadera es que parte de ti está trabajando activamente para que eso que quieres no suceda. Porque esa parte existe. Y es más inteligente que tú en este momento. Porque conoce tus puntos débiles mejor que tú mismo. El hombre que tiene potencial real y no lo está usando no está descansando. Está sufriendo. Hay una tensión permanente entre lo que sabe que puede ser y lo que actualmente es. Esa tensión no desaparece. Se convierte en una presión sorda que acompaña cada día, que tiñe cada logro de una insatisfacción que no sabe bien de dónde viene, que hace que incluso los momentos buenos tengan un sabor a incompleto. Ese sabor lo conoces. No tienes que fingir que no. Y lo más cruel de este patrón es que precisamente esa tensión, esa conciencia de tu propio potencial, es la que alimenta el mecanismo de autosabotaje. Porque cuanto más claramente ves lo que podría ser, más amenazante se vuelve el riesgo de intentarlo y fallar. No es falta de ambición lo que te paraliza. Es exactamente la ambición combinada con el miedo a descubrir que no eres suficiente para alcanzarla. Y ese miedo es tan profundo, tan primitivo, que la mente prefiere no intentarlo antes que intentarlo y confirmar lo que en los momentos más oscuros temes, que todo ese potencial que sientes era una ilusión. Eso es lo que nadie dice en voz alta. Y sin embargo es lo que opera debajo de todo lo demás. Ahora bien, entender el origen del patrón es el primer paso. Pero no es suficiente. Porque el conocimiento sin acción es como una lámpara sin aceite, tiene la forma correcta pero no da luz. Y hay algo más profundo que necesitas entender.
Algo sobre cómo funciona este error en sus distintas formas. Porque el autosabotaje en un hombre capaz no tiene una sola cara. Tiene varias. Y cada una es más sofisticada que la anterior. Vamos a ver las que más daño hacen. La primera forma es la más elegante. Se llama perfeccionismo funcional. Y a diferencia del perfeccionismo paralizante que todos conocen, este no te detiene completamente. Te deja moverse, pero en círculos. Te deja trabajar, pero en los detalles. Te deja prepararte, pero sin llegar nunca al momento en que debes actuar de verdad. El hombre que sufre de perfeccionismo funcional siempre tiene una razón legítima para no estar listo todavía. Siempre hay algo más que aprender. Algo más que afinar. Algo más que preparar. Y cada una de esas razones es real. Ninguna es inventada. Por eso es tan difícil de combatir. Porque no puedes discutir con algo que es verdad. Pero aquí está la ley que este hombre no quiere ver. La perfección no existe antes de la ejecución. Existe solo dentro de ella. Lo que se pule sin nunca exponerse al mundo real no se perfecciona. Se deteriora. Porque la perfección que no enfrenta la realidad es solo una teoría cada vez más refinada de algo que nunca será probado. Y una teoría, por brillante que sea, no cambia nada mientras permanece en la mente de quien la pensó. Hay una diferencia fundamental entre el hombre que mejora en movimiento y el hombre que mejora esperando el momento perfecto. El primero aprende de colisiones reales con la realidad. Cada fracaso le enseña algo que ninguna preparación teórica habría podido darle. Cada error le afila algo que ningún análisis previo habría podido anticipar. Está en contacto constante con lo que funciona y lo que no en condiciones reales. Su conocimiento es vivo porque está siendo constantemente desafiado. El segundo aprende solo de su propia imaginación. Y la imaginación, por poderosa que sea, no puede simular con precisión lo que solo la experiencia real puede enseñar. Por eso ese segundo hombre, por mucho que aprenda en teoría, llega al momento de actuar menos preparado que el primero que actuó con la mitad de su preparación. El perfeccionismo funcional es en el fondo una forma de control. El hombre que lo practica está intentando controlar el resultado antes de que suceda. Está intentando eliminar la posibilidad del fracaso preparándose tan exhaustivamente que nada pueda salir mal. Y esa necesidad de control sobre el resultado tiene una raíz que vale la pena nombrar: miedo al juicio. Miedo a que el mundo vea que intentó y no logró. Miedo a la reducción pública de su imagen. Y ese miedo, aunque comprensible, es exactamente lo que le roba los años que debería estar construyendo. Escúchalo de esta manera. El mundo no recuerda a los hombres que se prepararon perfectamente. Recuerda a los que actuaron. A los que se equivocaron públicamente, aprendieron rápidamente, y volvieron más fuertes. La historia de cualquier hombre que haya construido algo que valga la pena está llena de errores visibles, de correcciones públicas, de tropiezos que en su momento parecieron definitivos y que con el tiempo se convirtieron en parte de la narrativa que lo define. La pregunta no es si vas a cometer errores. La pregunta es si los vas a cometer moviéndote hacia donde quieres ir, o si los vas a evitar quedándote donde estás. Porque quedarse también tiene su costo. Y ese costo se paga en tiempo. Y el tiempo no se devuelve. Pero hay algo más profundo que esto que la mayoría nunca llega a ver. La segunda forma de autosabotaje en el hombre capaz es más sutil y más destructiva porque se disfraza directamente de responsabilidad. Se llama sobrecarga estratégica. Y funciona así: el hombre capaz, que siente el llamado de algo grande, en lugar de ir directamente hacia ello, comienza a acumular obligaciones, compromisos, responsabilidades, proyectos, relaciones que requieren de él, causas que defender, personas que dependen de su atención. Y poco a poco, de forma aparentemente justificada y hasta admirable, construye un sistema de vida tan ocupado, tan lleno de cosas legítimas que demandan su tiempo y energía, que aquello grande para lo que en realidad nació queda perpetuamente postergado. Este es un mecanismo de autosabotaje de alta sofisticación porque es socialmente premiado. El hombre sobrecargado es visto como responsable, comprometido, generoso. Nadie lo señala. Nadie le dice que está huyendo. Al contrario, recibe validación constante por su capacidad de cargar con tanto. Y esa validación refuerza el patrón. Lo hace más profundo. Lo hace más difícil de cuestionar.
Porque ¿cómo vas a cuestionar algo que todos alrededor tuyo aplauden? Pero la verdad es esta, la ocupación excesiva es con frecuencia una forma de cobardía sofisticada. No la cobardía del miedo visible que hace a un hombre huir. La cobardía invisible del hombre que llena cada hora de su día con cosas importantes para no tener que enfrentar la cosa más importante. Porque la cosa más importante es la más amenazante, la más grande, la que requiere más de él, la que podría exponerlo más completamente. Y si el día está ya lleno de todo lo demás, siempre habrá una razón legítima para dejarla para mañana. Y mañana vuelve a llenarse. Y los años pasan. Hay una ley en la naturaleza que vale la pena observar con atención. El árbol que crece en tierra fértil y con espacio suficiente desarrolla sus ramas en todas las direcciones que le permiten capturar más luz. Pero si ese mismo árbol crece en un espacio demasiado estrecho, rodeado de otros árboles que compiten por la misma luz, sus ramas se distorsionan. Crecen en las direcciones en que encuentra menos resistencia, no en las que naturalmente le corresponde crecer. Y el resultado es un árbol que vive, que incluso florece en apariencia, pero que nunca desarrolla la forma que le era propia. Nunca alcanza la altura que podría haber alcanzado. Nunca expande sus raíces en la profundidad que su especie permite. Porque el espacio nunca fue el correcto. Tú necesitas espacio para crecer en la dirección que te corresponde. Y ese espacio no aparece solo. Tiene que ser creado activamente. Tiene que ser protegido con una intencionalidad que a veces incomoda a quienes están alrededor. Porque crear espacio significa decir que no. Significa dejar caer algunas obligaciones que otros esperan que cargues. Significa decepcionar en el corto plazo a algunas personas para no decepcionarte a ti mismo en el largo plazo. Y eso requiere una claridad de valores que solo puede venir de saber con precisión qué es lo que en realidad más importa. La tercera forma es la más antigua, la más estudiada, y sin embargo la menos reconocida cuando opera desde dentro. Se llama el orgullo que precede a la caída. No el orgullo evidente del hombre que alardea y presume. Ese es el orgullo que todos identifican y pocos respetan. El orgullo que destruye a los hombres capaces es el orgullo invisible. El que se instala silenciosamente en el corazón de quien ha alcanzado un primer nivel de éxito y le susurra que ya sabe suficiente, que ya probó suficiente, que ya no necesita la disciplina, la humildad ni la corrección de nadie, que llegó a un punto donde las reglas que aplican a los demás ya no aplican a él. Este orgullo es particularmente peligroso en los hombres capaces porque tiene una base real. Efectivamente han logrado cosas. Efectivamente tienen habilidades que otros no tienen. Efectivamente han pasado por experiencias que les han dado una sabiduría genuina. Y esa base real hace que el orgullo se sienta como confianza justificada en lugar de lo que realmente es, el comienzo del cierre. El comienzo del momento en que la mente deja de absorber y empieza a rechazar. En que las advertencias que debería escuchar comienzan a filtrarse como críticas irrelevantes de gente que no entiende. En que las señales que debería observar comienzan a ignorarse porque contradicen la imagen que ya tiene de sí mismo. Mira el patrón en la historia de cualquier civilización. No importa cuál elijas. El momento más peligroso para cualquier imperio no es cuando está débil. Es cuando está en la cima. Cuando la memoria de las victorias es tan fresca y tan numerosa que la posibilidad del colapso parece absurda. Cuando los líderes se creen por encima de las mismas leyes que los llevaron arriba. Ese es el momento exacto en que el declive comienza. Siempre. Sin excepción. No porque el mundo se haya vuelto más difícil, sino porque la mente que ya no aprende es una mente que ya comenzó a morir, aunque el cuerpo todavía camine. Lo mismo aplica al hombre. El hombre que deja de ser un estudiante de la vida no se detiene en el punto en que estaba. Retrocede, porque el mundo no se detiene, porque las circunstancias cambian, porque los que están detrás siguen avanzando. Y el hombre que cree que ya sabe suficiente se despierta un día en un mundo que cambió alrededor de él sin que se diera cuenta, con herramientas que ya no funcionan, con estrategias que quedaron obsoletas, con una imagen de sí mismo que el mundo ya no comparte. La humildad no es una virtud blanda. Es una herramienta de supervivencia. Es el mecanismo que mantiene abiertos los canales de aprendizaje en un hombre que ya tiene logros. Es lo que le permite seguir recibiendo información que necesita, aunque esa información lo contradiga, aunque lo incomode,
aunque lo obligue a revisar lo que creía saber. El hombre que tiene logros y mantiene humildad genuina tiene la combinación más poderosa posible, la experiencia que da la acción real más la apertura que da la mente que nunca terminó de aprender. Ese hombre no tiene techo visible, porque sigue construyendo hacia arriba al mismo tiempo que sigue profundizando hacia adentro. Y sin embargo existe un principio más silencioso, más poderoso, que opera por debajo de todo lo que acabas de escuchar. La cuarta forma de autosabotaje es la que más daño hace a largo plazo precisamente porque genera resultados positivos en el corto plazo. Se llama el éxito que adormece. Y funciona de la siguiente manera. El hombre capaz comienza a construir. Trabaja duro. Aplica disciplina. Toma riesgos calculados. Y comienza a ver resultados. Los resultados generan confianza. La confianza genera energía. La energía genera más acción. Y por un tiempo, a veces un tiempo largo, el ciclo funciona bien. El hombre crece. Avanza. Construye algo real. Pero en algún punto del camino, cuando la situación ya no es urgente, cuando la presión que al principio lo empujaba se ha aliviado porque los resultados llegaron, algo cambia de forma gradual e imperceptible. La disciplina empieza a aflojarse un poco. No dramáticamente. Solo un poco. Los estándares bajan un grado. Las excepciones se vuelven más frecuentes. El descanso que antes era estratégico se vuelve habitual. Las conversaciones difíciles se evitan porque las cosas van bien y no hay urgencia de tenerlas. Los ajustes que serían necesarios se posponen porque el sistema todavía funciona. Y el hombre no lo nota. Porque los resultados siguen siendo buenos. Tal vez un poco menos buenos que antes, pero todavía aceptables. Y esa aceptabilidad es el veneno. Porque el estándar de lo aceptable se mueve hacia abajo con él. Y un día, cuando el declive ya es visible, cuando los resultados ya no son los que eran, cuando las estructuras que construyó con tanto esfuerzo comienzan a mostrar grietas, ese hombre mira hacia atrás y no puede identificar el momento exacto en que comenzó a caer. Porque no hubo un momento. Hubo miles de momentos pequeños. Miles de elecciones mínimas que en sí mismas parecían inofensivas. Y cuya acumulación construyó el colapso. Esta es la ley del pequeño desvío que nadie menciona. Un grado de diferencia en la trayectoria de un proyectil no parece nada al principio. A 1 metro de distancia del punto de salida, la diferencia es mínima. Pero a 1000 metros, ese grado lo cambia todo. Y a 10.000 metros, lo que parecía una diferencia insignificante se convierte en la diferencia entre dar en el blanco o errar completamente. Así funciona también la acumulación de los pequeños descuidos en la vida de un hombre. Las pequeñas concesiones que se hacen cuando las cosas van bien no parecen importantes en el momento. Son importantes a lo largo del tiempo. Y el tiempo, como ya dijimos, no se devuelve. La pregunta no es si eres disciplinado cuando las cosas van mal. Cualquier hombre puede ser disciplinado cuando la supervivencia está en juego. La pregunta verdadera es si eres disciplinado cuando las cosas van bien. Cuando no hay urgencia. Cuando nadie está mirando. Cuando podrías perfectamente aflojarte un poco y nadie lo notaría de inmediato. Ahí se revela el carácter real de un hombre. No en la crisis. En la prosperidad. Porque la prosperidad es la prueba más difícil. Porque la prosperidad adormece. Y el hombre que mantiene sus estándares en la prosperidad con la misma intensidad con que los mantuvo en la escasez es el hombre que sigue construyendo cuando todos los demás comienzan a ceder. Pero hay todavía una quinta forma. Y esta es la más íntima. La más personal. La que más duele reconocer. Se llama la identidad que no acompaña al crecimiento. Hay hombres que crecen externamente sin crecer internamente. Construyen. Acumulan. Logran. Pero en algún punto de ese proceso de crecimiento externo, la imagen interna que tienen de sí mismos no avanza al mismo ritmo. Y entonces ocurre algo paradójico y doloroso. El hombre alcanza un nivel que su propia imagen interna no reconoce como legítimo. Y comienza, de forma inconsciente, a actuar de maneras que lo devuelvan al nivel que siente como propio. Al nivel que su historia, su origen, sus experiencias tempranas le enseñaron que le corresponde. Esto no es teoría psicológica abstracta. Es algo que puedes observar en la vida real con una precisión que asusta.
El hombre que crece económicamente más allá de lo que su imagen interna considera su lugar natural comienza a tomar decisiones financieras que lo devuelven al punto de partida. No conscientemente, no adrede, sino porque hay una parte de él que se siente como un impostor en el nivel que ha alcanzado, y esa parte trabaja incansablemente para restaurar la coherencia entre su situación externa y su imagen interna. El hombre que logra una relación mejor de lo que su imagen interna cree que merece encuentra formas de arruinarla. El hombre que obtiene una oportunidad más grande de lo que cree que le corresponde no la aprovecha completamente. La deja ir. Y no sabe por qué. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación extraña de estar en un lugar que debería ser exactamente donde querías estar y sin embargo sentir que no encajas. Ese impulso irracional de volver a lo conocido aunque lo conocido no te haga bien. Eso no es debilidad. Es el resultado de un sistema interno que no ha sido actualizado al ritmo del crecimiento externo. Y mientras ese sistema no cambie, cualquier crecimiento exterior tiene un límite natural, el nivel que la imagen interna considera como propio. La transformación real no comienza con el logro. Comienza con la revisión de la historia que te cuenta sobre quién eres y qué mereces. Porque esa historia determina el techo invisible que operará en tu vida con independencia de cuánto trabajes, cuánto te prepares, cuánto te esfuerces. Si la historia interna dice que no mereces la vida que estás construyendo, esa historia ganará. No de forma dramática. De forma gradual, silenciosa e implacable. Y nadie de afuera podrá cambiarlo por ti, porque vive adentro. Y solo puede ser transformado desde adentro. Ahora bien, hemos nombrado el patrón. Hemos visto sus formas. Hemos mirado directamente la maquinaria que opera en silencio dentro del hombre capaz que no está usando su potencial. Y ahora llega la parte que más importa. ¿Qué haces con esto? No mañana. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando hayas terminado de prepararte. Ahora, lo primero es la honestidad radical. No la honestidad cómoda que reconoce los errores menores mientras evita los grandes. La honestidad que duele. La que te obliga a mirar sin filtros exactamente en qué forma específica el autosabotaje ha estado operando en tu vida. No en la vida de algún conocido. En la tuya. ¿Cuál de las formas que nombramos resuena más incómodamente? ¿El perfeccionismo que nunca te deja estar listo? ¿La sobrecarga que llena cada hora disponible con algo legítimo? ¿El orgullo silencioso que cerró los canales de aprendizaje? ¿El éxito que aflojó la disciplina que te llevó hasta ahí? ¿La imagen interna que no ha crecido al mismo ritmo que tu situación externa? No todas aplican de la misma forma a todos. Pero hay una que resuena más que las otras. Hay una que al leerla hizo algo diferente en tu interior. Un reconocimiento que se siente en el cuerpo antes de procesarse en la mente. Esa es la que más necesitas ver. Esa es la puerta. Y la primera acción no es un plan de 10 pasos. Es simplemente nombrarla. Decirla en voz alta si puedes. Escribirla si no. Sacarla del territorio nebuloso de lo que se siente pero nunca se articula y llevarla al territorio de lo que se ha nombrado con precisión. Porque lo que se nombra con precisión puede ser trabajado. Lo que permanece en la niebla permanece también fuera de tu control. Lo segundo es la distinción entre el conocimiento y la aplicación. Porque hay una trampa particularmente sutil en los hombres que buscan crecimiento activamente. Y es esta: acumular comprensión del problema sin pasar a la acción que lo resuelve. Escuchar contenido, leer libros, tener conversaciones que generan insight, sentir la claridad que viene de entender algo que antes no entendías, y confundir esa claridad con el cambio mismo. El conocimiento sin acción produce solo una forma más sofisticada de la misma situación anterior. Lo que cambia a un hombre no es lo que entiende, sino lo que hace con lo que entiende. Esto significa que lo que escuchaste hoy no vale nada si en 48 horas no hay una decisión diferente, una acción diferente, una conversación diferente que sea consecuencia directa de haberlo escuchado. No un plan teórico. Una acción real. Pequeña si es necesario. Pero real. Concreta. Medible. Algo que en el momento en que lo hagas represente para ti la diferencia entre el hombre que seguía igual y el hombre que comenzó a moverse. ¿Qué acción específica es esa? Solo tú lo sabes. Porque solo tú sabes exactamente cuál es la forma de autosabotaje que más te ha costado.
Solo tú sabes cuál es el proyecto que llevas postergando porque nunca está suficientemente listo. ¿Cuál es la conversación que has evitado porque requiere demasiado? ¿Cuál es la decisión que ya tomaste en tu interior pero que no has ejecutado todavía porque hay todavía una razón más para esperar? Esa acción que ya sabes que tienes que tomar. Esa es la que importa. Y el momento de tomarla no es cuando dejes de tener miedo. El miedo puede estar presente y la acción puede suceder de todas formas. De hecho, casi siempre la acción más importante de tu vida es exactamente aquella que más miedo te genera. Porque el tamaño del miedo es frecuentemente proporcional al tamaño de lo que hay al otro lado. Lo tercero es la protección activa de tu energía creativa. Hemos hablado de la sobrecarga estratégica como forma de autosabotaje. Y la respuesta práctica a esa forma específica requiere una revisión honesta de a qué estás diciendo si en tu vida actualmente que le está quitando espacio y energía a lo que más importa. No desde la lógica del rechazo, sino desde la lógica de la jerarquía. Porque no todo lo que merece tu tiempo merece la misma cantidad de tu tiempo. Y no todo lo que demanda tu energía merece la misma calidad de tu energía. Hay cosas que pueden hacerse con el 10% de tu capacidad. Hay cosas que requieren el 100%. Y el error es dar el 100% a lo que solo necesita el 10%, y llegar a lo que necesita el 100% sin nada que ofrecer. Revisa tu semana pasada. ¿Dónde fue la mayor parte de tu energía creativa, la que tienes en las primeras horas del día cuando la mente está fresca y el pensamiento es más claro? ¿Fue hacia lo que más importa? ¿O fue hacia lo urgente, lo visible, lo que otros demandan de ti, dejando lo más importante para las horas que quedan cuando ya no queda mucho? Esta es una de las reorganizaciones más poderosas que un hombre puede hacer en su vida práctica. Proteger las primeras horas para la tarea más importante. No las mejores horas para las tareas más urgentes. Las mejores horas para las tareas más importantes. La diferencia entre urgente e importante es la diferencia entre vivir reactivamente y vivir con intención. Y vivir con intención es la única forma de construir algo que sea genuinamente tuyo. Lo cuarto es la actualización de la imagen interna. Y este es el trabajo más profundo y el que más tiempo toma. Porque no es algo que se hace en un momento de inspiración. Es algo que se hace todos los días, en las decisiones pequeñas que acumulan una nueva historia sobre quién eres. La imagen interna no cambia con afirmaciones. Cambia con evidencia. Y la evidencia se construye con acciones. Con cada vez que haces la cosa difícil cuando podías no hacerla. Con cada vez que mantienes el estándar cuando podías bajarlo. Con cada vez que cumples el compromiso que te hiciste contigo mismo aunque nadie esté mirando. Esas acciones se acumulan. Y con el tiempo construyen una historia nueva. Una historia que dice, este es un hombre que hace lo que dice. Que se exige a sí mismo más de lo que el mundo le exige. Que opera desde sus propios estándares y no desde los del promedio. Y esa historia, una vez que está establecida, cambia la imagen interna. Y la imagen interna cambia el techo. Y el techo determina todo lo demás. No subestimes el poder de este proceso. No porque sea rápido, sino porque es el único que funciona de forma duradera. Todo lo demás es cosmético. Cambiar las circunstancias externas sin cambiar la imagen interna produce resultados temporales. Los hombres que ganan y pierden fortunas repetidamente, que construyen y destruyen relaciones con el mismo patrón una y otra vez, que llegan a la cima y encuentran formas de caer, no tienen mala suerte. Tienen una imagen interna que no fue actualizada al ritmo del crecimiento que buscaban. Y hasta que ese trabajo interno se haga, el patrón se repite. Siempre. Con nueva escenografía, pero con el mismo resultado. Ahora escucha esto como si fuera lo único que importara en todo lo que has oído hoy. Porque en cierta forma lo es. El error que destruye a los hombres capaces no es un error de información. No es que no sepan qué hacer. La mayoría sabe exactamente qué hacer. Es un error de alineación. De coherencia entre lo que se sabe, lo que se cree sobre uno mismo, y lo que se hace. Y esa alineación no se puede comprar. No se puede delegar. No se puede atajar. Solo se puede construir. Con el trabajo silencioso, constante, poco glamoroso de ir siendo cada día un poco más coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Hay hombres que leen estas palabras y asientan con la cabeza y siguen adelante con su día exactamente igual que antes.
Eso también es una elección. Y tiene sus consecuencias. Y hay hombres que leen estas palabras y algo se mueve adentro. No de forma explosiva. De forma profunda. Como cuando una verdad que ya sabías pero que no habías terminado de escuchar finalmente se instala en el lugar correcto. Para esos hombres estas palabras son el comienzo de algo. No el final. El comienzo. El potencial no es un regalo que expira. Pero tampoco es infinitamente paciente. Hay una ventana. Hay un momento en que las condiciones de tu vida, tus energías, tus circunstancias, se alinean de una manera que no se va a repetir exactamente igual. Y ese momento requiere que el hombre que lo vive esté suficientemente despierto para reconocerlo y suficientemente valiente para aprovecharlo. No perfectamente preparado. Valiente. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El mundo tiene una forma particular de tratar a los hombres capaces que no actúan. No los castiga con dureza visible. Los va ignorando, lentamente. La oportunidad pasa a otro. La ventana se cierra de forma tan gradual que a veces no se nota hasta que ya está cerrada. Y el hombre que pudo haber sido queda en el territorio de lo que podría haber sido. Y eso es el desperdicio más grande que existe. No el fracaso. El potencial no usado. El talento que nunca se convirtió en algo real porque el hombre que lo llevaba decidió, conscientemente o no, que no era el momento. Este es el momento. No el momento perfecto. No el momento en que todo esté en orden. Este momento, exactamente como es, con todo lo que falta y todo lo que sobra, con las dudas que todavía no se han resuelto y los miedos que todavía están presentes. Este momento. Porque este es el único momento que tienes con certeza. Y lo que hagas en él, lo que decidas en él, lo que comiences en él, es lo que determinará qué clase de historia estás construyendo con tu vida. No te pido que lo cambies todo de una vez. Te pido que cambies una cosa. Solo una. La más importante. La que ya sabes qué es. La que apareció en tu mente mientras escuchabas y que tu primera respuesta fue apartar porque incomodaba demasiado. Esa. Empieza por esa. Y si lo que escuchaste hoy resonó con algo real en tu interior, lo que viene en el próximo video va aún más profundo. Pero antes de que sigas con tu día, necesito que te quedes con una pregunta. No te la respondo yo. Te la dejo a ti. Piénsala de verdad. No la respuesta que suena bien. La respuesta verdadera. ¿Cuál de las formas de autosabotaje que escuchaste hoy reconoces con más claridad en tu propia vida? ¿Y qué decisión específica llevas posponiendo que sabes que tienes que tomar? Escríbela abajo. No para mí. Para ti. Porque lo que se escribe se vuelve real de una forma que lo que solo se piensa no puede ser. Y ese acto de escribirlo puede ser, si tú decides que lo sea, el primer paso de algo que todavía no puedes imaginar completamente pero que ya está esperando que lo comiences.